Ahora sí. Y entonces, ahora sí está grabando, digamos en resumen, que vamos a calcular las reacciones en los apoyos y queríamos decir que el reticulado es una estructura isostática, entonces responde de la misma manera como si esto fuera, o sea, ¿qué es lo que ve el análisis isostático en un reticulado para el efecto del cálculo de reacciones? Ve que en el fondo esto es, ahora no quiero rayar, dice. Lo único que ve el análisis para calcular reacciones es esto, ¿se fijan en el reticulado? Ve que esto es un elemento que está sobre dos apoyos, entonces no le importa que tenga diagonales o que tenga nodos o que da lo mismo. Podría ser una viga monolítica y el gallo lo va a tratar igual. Ahora, después cuando nosotros vamos a buscar las fuerzas en las barras es cuando realmente la mecánica se entiende mediante el álgebra con este equilibrio de nodos y entonces aparecen recién en el lenguaje de las estructuras el tema de las barras y el reticulado, ¿cierto? Quizás es muy abstracto lo que estoy hablando, pero siento que es importante la discusión porque siempre hay una confusión entre reticulado, barra, elemento y etcétera. Por ejemplo, si yo dibujara un reticulado así, sin duda que habría una confusión también. Por ejemplo, así. Qué sé yo, si las barras fueran estas. Entonces, ¿este bicho sería un reticulado? La respuesta es sí también, ¿no? Solo que las barras son distintas. Entonces, bueno, es divertido discutir, oye, las barras de qué espesor pueden ser, de qué diámetro, si es que son redondas, de lo que uno quiera. Entonces, em, la definición de reticulado no es más que elementos conectados en sus nodos eh, con rótulas, ¿cierto? Y que permiten el giro de los elementos entre sí de manera libre. Fin. Bien, calculemos lo que nos piden. Ah, sí, no sin antes citar al apoyo, el apoyo fijo que está en, llamémosle A, B. Entonces esto es para que no se confundan, pero como diría Aristóteles, uno al no confundirse también puede confundirse, bueno, es dialéctica. Dice apoyo, apoyo deslizante, que es el que tenemos al otro lado, ¿cierto? Entonces este es el apoyo deslizante. La idea, insisto, es que quede todo muy claro para que puedan desarrollar la prueba en el resto de la mañana y durante la semana, los que así lo prefieren, apoyo deslizante. Y este apoyo es muy simpático porque eh, tiene solo, veamos su diagrama de cuerpo libre, tiene solo una reacción, ¿cierto? Que podemos llamar R sub I. Ahora, otra confusión divertida, uno siempre le pone R en los ejemplos genéricos a las definiciones, pero eventualmente si esto es B, yo le puedo poner B sub I, ¿cierto? Ya este le puedo llamar A sub I, y así nadie se confunde, porque nos faltan estudiantes que a todas las reacciones le ponen el mismo nombre y es una sopa que no se puede comer, ¿cierto? Bien. Dicho esto, vamos a resolver esta cosa que es sencilla, ¿cierto? No sin antes pensar en que hay que someterlo a algún tipo de carga, porque si no, no hay ninguna reacción, ¿cierto? Por ahora las reacciones son cero. Entonces vamos a decir que hay una fuerza, ¿sí? Sale. Ya, dice que hay una fuerza al centro. Yo quería ver ahí, verde, ¿sí? Entonces la fuerza está aplicada al centro y se llama F. Nada más fácil. Entonces decimos, oye, equilibrio, ¿cierto? Uno, diagrama, diagrama de cuerpo libre.
diagrama de cuerpo libre de nuestro reticulado apoyado, ¿cierto? Es así. Nada más fácil, y ahí ya tienen un punto del ejercicio, ¿cierto? Y todos nos entendemos muy bien. No, perdón, ya me estoy dejando guiar por el lápiz, ¿no? Esta cosa es así, diagrama de cuerpo libre, van a haber tres reacciones, ¿cierto? La reacción A sub I, la reacción A sub X y la reacción B sub I. Después, 2, equilibrio, ¿cierto? Que hacemos nuestras ecuaciones. Y dice que la sumatoria de fuerzas en X es 0. Entonces A sub X es igual a 0. Después, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, pasa que A sub I más B sub I es igual a F, ¿cierto? Porque en el diagrama, en el famoso diagrama, me faltó poner la fuerza central en el extremo superior F, ¿cierto? Entonces ahí dice que queda A sub I más B sub I es igual a F. Ahí está. Ya. Y finalmente la ecuación favorita de todos, la ecuación de momento, que yo voy a pararme en A. Entonces yo me paro en A y lo igual a 0, va a pasar que B sub I, pongámosle que la distancia es L, no pongámosle que es 2A. Digamos que esta cosa es A y A, y resulta que la altura es A. No es tan proporcional el mono, pero siempre lo mismo, ¿cierto? Ya. A. Entonces va a decir que B sub I por 2A, se fijan que la distancia ortogonal, que el brazo de giro, esta, es 2A, ¿cierto? Obvio. Ahí es como hace girar B sub I a nuestro sistema. Ahí, allá. B sub I por 2A tiene que ser igual a lo que hace que el sistema baje, que es F, ¿cierto? Porque F hace que esta cosa gire para el otro lado, es decir, para acá, y va a ser F por A. ¿Por qué por A? Porque todos ven fácilmente que el radio de giro, el brazo de giro es A, de F, ¿cierto? En torno a A. Entonces, no sé qué hice. Ah, ya. Entonces, B sub I por 2A es igual a F por A. Y listo, ¿cierto? Se me va la A, qué fantástico, y me queda que B sub I es igual a F partido por 2. Lo que era bastante intuitivo, ¿cierto? Siempre digo que las estructuras no son muy intuitivas, pero en este caso resulta ser que sí, por la simetría, ¿no? En vista que nuestra viga articulada es simétrica, evidentemente que B sub I tiene que ser igual a sub I, que eso lo podríamos decir al principio por simetría, es F partido por 2. Y listo, se fijan, en ningún momento nos importó que esta cosa fuera un reticulado. Eso es lo que quería que quedara claro en este ejercicio número 1. 2. Ahora nos vamos a meter en el temita del reticulado más bien, ¿cierto? En sí, digamos, de suyo, etcétera. Porque nos vamos a meter con las barras. Entonces, 2. 2. Obtenga la fuerza, ¿cierto? En la barra. A ver, hagamos el mono primero. Ya. Vamos a hacer un mono así. ¿Qué es un mono que alguien puede pensar que es un edificio? No sé. Ya. Ahí, allá. Y está acá apoyado así. Está muy bien apoyado, ¿eh? Está ahí con apoyo fijo y apoyo deslizante. Entonces, esta cuestión le vamos a hacer una fuerza para allá. Ay, ay, ay. Simplicio, ya, ahí está. La fuerza va a ser una fuerza F en este sentido. Entonces nos preguntan, oye, calcúlate la fuerza, no, obtenga la fuerza en la barra en a ver, A, B, C, D, E, F.
Esos son los nodos, ¿cierto? Dibujémosle ahí las pelotitas para que giren, ¿cierto? Son las rótulas. Rótula en cada nudo o nodo, ¿ya? Y entonces nos dicen que obtenga la fuerza en la barra FC. ¿Ah? O CF, pongamos. ¿La ven? En la barra que está ahí, ¿cierto? La diagonal del paño superior. Ya, ¿qué hacemos? Evidentemente que meto de los nodos, pero vamos a hacer una técnica un poco tramposa, ¿eh? Pero, no, mejor no. En vista que estamos con poco tiempo, ya que tuvimos un mes de paro, vamos a hacer el método tradicional. Dice 1, diagrama de cuerpo libre. Vamos a calcular las reacciones primero. ¿Qué alguien puede decir? Oye, el alumno más inquieto puede decir, oiga, profesor, quizá no es necesario. Bueno, si no es necesario, en la prueba pueden elegir el método que ustedes quieran, pero vamos a hacerlo como corresponde. A lo bestia, diría algún profesor. Entonces, sin ningún tipo de genialidad. 1, diagrama de cuerpo libre. ¿Ah? Tenemos el mono y tenemos que sus reacciones son A sub I, ¿cierto? Porque hay un apoyo fijo en A y A sub X, ¿cierto? Siempre digo con ese tono porque esto es como un mantra, uno siempre hace lo mismo. Después B sub I en el apoyo deslizante. Ya, fantástico. Y yo creo que el principio número 1 del diagrama de cuerpo libre es que uno no se le olvide nada. Entonces, ahí está la fuerza aplicada F lateral en el punto E, ¿cierto? Ya. Listo, esto es diagrama de cuerpo libre, fantástico. Después 2, equilibrio. ¿Qué pasa con el equilibrio acá? 2. Ahí se uf. Oye, gracias por recordármelo de grabar porque fue un desastre. Equilibrio. Equilibrio. El equilibrio es muy bueno, ¿cierto? Porque hacemos equilibrio de fuerzas horizontales, es decir, suma de fuerzas horizontales igual 0, 2 puntos. Ya estoy pensando disculpen, es que ha sido muy bueno para este lápiz. Ya. Voy a mover para el lado. Eso. Disculpen, voy a mover el pizarrón para el lado. 2. Ya. Entonces, suma de fuerzas horizontales, ahí sí, suma de fuerzas horizontales igual 0, 2 puntos. F, fíjense, F más A sub X es igual a 0, ¿cierto? Van para el mismo lado. Entonces ahí yo me doy cuenta que en verdad pinté mal el A sub X porque habría sido mejor para el otro lado, porque me dio negativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que dé negativo? Yo siempre lo repito, majaderamente significa que en verdad A sub X va para allá, obvio, se tiene que poner a... en el fondo, el AF, finalmente el apoyo fijo A está haciendo fuerza en contra, es decir, hacia la derecha, ¿cierto? Muy bien. Eso es lo que uno siempre dice lo que percibe. Estamos en una época muy de los sentidos, ¿cierto? Bueno, quizás siempre. Eso es lo que se realiza, el trabajo que se realiza sobre el apoyo, digamos. Eso es más mecánico. Bien, sumatoria de fuerzas verticales ahora. Vamos a dejarla acá. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Eso es un sigma, me quedó bien malo. No, por ejemplo, la cosa es sumatoria, ¿cierto? Ahí está. De fuerzas en I igual a 0 y tenemos que a sub I más B sub I es igual a 0. Esto está buena, ¿eh? Ya. No hay fuerzas verticales aplicadas sobre el articulado, sobre la estructura. Y finalmente, la ecuación que a todos les gusta, la sumatoria de momento en A, siempre la hago en A, quizá algún día la hagan B, igual a 0. Entonces yo me paro, de nuevo, hago la pantomima esta, así, y veo quién hace que gire para allá, ¿cierto? Y me doy cuenta que B sub I hace que gire esta cuestión para allá, ¿cierto? Porque evidentemente que las reacciones en A pasan por el punto que yo elegí como centro de rotación, entonces no hace un momento. ¿Sí? Ya. Entonces B sub I
por el A. Tampoco le dije, digamos que esto A, esto A, esto A. Entonces, evidentemente que el radio de giro, perdón, brazo de giro es A. Y tiene que ser igual a lo que hace girar para el otro lado, que lo que hace girar por el otro lado es nuestra fuerza F, ¿cierto? Así que esto gire a favor del reloj. Así. Y me queda que F hace un momento de F por 2A, ¿cierto? Oye, todos vayan siguiendo muy bien porque es tan sencillo que el que está perdido realmente es preocupante. Entonces, no, en verdad no, todo se puede arreglar, ¿cierto? Mira. Entonces acá obtengo como siempre, por eso es la ecuación favorita de todos, porque siempre nos regala B sub I es igual a 2F. Entonces el pobre apoyo deslizante en B está recibiendo, por culpa de la altura de nuestra estructura, una fuerza vertical del doble de la magnitud de la fuerza lateral aplicada. ¿Se fijan? Entonces, es importante reflexionar sobre la altura de la estructura. Mientras más alta sea la estructura, peor nos van a afectar las fuerzas laterales, y esto es un presagio del curso de estructuras 4, que es el curso que está consagrado a el estudio de los efectos sísmicos, ¿cierto? Que no son más que fuerzas laterales para los efectos de nuestro estudio aquí en la Escuela de Arquitectura. Pero bueno, no se fatiguen. Bien, ya tenemos las reacciones, ahora veamos el método de los nodos, ¿cierto? 3. Y acá viene el chanchullo, método, claro, yo vengo prometiendo la trampa desde el principio, pero método de los nodos. Pero no me convenzo, ¿eh? Método de los nodos, o de los nudos, creo que le dice el tío Riddle. Bueno, siempre pueden leer el libro, o cualquier libro. Ya. Método de los nodos. Claro, yo podría partir por el nodo A y no voy a obtener nada. ¿Por qué? Porque el nodo A tiene 3 fuerzas y yo sé que los nodos se resuelven eh, con un máximo de 2 incógnitas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada nodo tiene 2 ecuaciones. Suma de fuerzas verticales y sumas de fuerzas horizontales, ¿cierto? O al revés, o como quieran. Entonces, aquí me las voy a mandar porque voy a decir, oye, ustedes elijan el que quieran, ¿cierto? Pero si yo elijo el nodo D, para empezar, voy a tener graves problemas porque el nodo D sí que está complicado. Tiene 1, 2, 4 barras. Entonces tiene 4 incógnitas. El nodo B a mí me gusta, ¿cierto? Nodo B, ¿les tinca? Y así llegamos a la... Claro, el alumno genial que yo estaba pensando al principio era el que me iba a decir, oiga, profesor, ¿por qué no calcula el nodo E? Y así no hace ningún equilibrio de nada y hace método de los nodos al tiro. Tampoco, porque si yo calculo el nodo E, igual voy a tener que llegar al nodo F, y de ahí voy a tener que llegar al nodo C, y puede que resulte, ¿cierto? Porque después en el nodo C tengo 3, no resulta. Entonces, partamos por el nodo B, como dice el libro, ¿cierto? Quería decir, como dice el método, la doctrina, digamos, ya. Entonces, nodo, basta de dibujar, nodo B. Entonces yo dibujo el nodo B, ahí está. El que quiera puede dibujar un cuadrado, ¿no? Pero ya. Nodo B, ahí está, es una pelota, ¿cierto? Después el nodo B tiene esta reacción, 2F. Ah, esto me recuerda que la A sub I, ¿cierto? A sub I, si ustedes reemplazo en la ecuación 1, ¿cierto? Acá, y evidentemente que me da A sub I es menos 2F, que significa que nuestra fuerza lateral F está intentando levantar esta cosa así. Pivoteando en B, este es el efecto que ocasiona nuestra fuerza lateral, ¿cierto? Es como un terremoto en un edificio, ¿cierto? Lo quiere volcar, lo quiere deformar lateralmente. Entonces, el pobre apoyo A está sosteniendo esta cosa, tirando hacia el suelo con una magnitud 2F. Para completar el análisis, ¿cierto? Siempre importante
Bien, volviendo al nodo B. Nodo B, entonces tiene la fuerza de la barra BA saliendo del nodo. Acá de nuevo recuerdo la metodología en que las fuerzas las dibujamos saliendo del nodo. ¿Para qué? Es una convención nomás, porque así yo sé que si me dan negativas las fuerzas, voy a tener una fuerza de compresión en la barra, eso es todo. ¿Por qué? Porque claro, si la fuerza sale del nodo y es positiva, significa, ¿qué significa? Significa que la barra está lanzando, digamos de alguna forma, al nodo hacia afuera. Y en ese caso, la barra está traccionada, ¿cierto? En cambio, sí. Profe, ¿Sí? por ejemplo, tengo una duda respecto a los nodos. Adelante. Por ejemplo, si tengo una barra que está en compresión, Ujú. ¿por qué los nodos tienen fuerza hacia abajo si la barra está tirando los nodos hacia adentro cuando está en compresión? Esto es una buena pregunta porque nos va a permitir aclarar la convención. Vamos a hacer un mono por acá. Mira, fíjate. Acá. Suponte que tenemos una barra que está conectada a dos nodos, así. Bien, entonces yo hago el equilibrio y resulta que la barra me dice, oye, no, porque yo siempre la pinto positiva, ¿cierto? En el equilibrio de los nodos, pero me dice, oye, no, sabéis que salió negativa, está para el otro lado. Negativa, ¿cierto? Pongámosle signo menos. Eso significa que el pobre nodo está siendo empujado hacia afuera por, en el fondo la barra quiere hacer esto, ¿cierto? Quiere desplazar al tipo, al nodo. Y eso implica que realmente la barra se está encogiendo, ¿cierto? Porque si la barra, disculpen que hablen estos términos tan de quiere, siente, pero ¿qué se le hace? Estoy personificando a las barras. Si el nodo sale disparado hacia afuera, en este caso, es que la barra se está comprimiendo. ¿Por qué? Porque imagínate, es como un resorte. Imagínate que acá la barra está así. Entonces el nodo avanzó hacia adentro y se está comprimiendo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando el resorte efectúa esto sobre los nodos, ¿cachai? Y ahí es porque los quiere expulsar. Entonces, en ese movimiento está traducido el efecto, es decir, la fuerza que la barra imprime sobre el nodo en su extremo. Por eso, si nos sale negativa en nuestra convención, la barra se comprime. En cambio, al contrario, si tenemos que esta es la situación, que nos da positivo, es que realmente el nodo quiere volver a su posición original y eso significa que en verdad la barra se estiró. ¿Se fijan? Porque la barra quiere volver, entonces le hace esta fuerza al nodo, saliendo del nodo. ¿Se entiende? Creo que ahí me entendí mejor con el ejemplo del resorte. Sí, el resorte siempre ayuda a este tipo de casos, por eso lo saqué a la mesa, iba a decir, pero falta todavía para almorzar. Ya, pero oye, yo siento que es muy normal que uno se confunda. De hecho, lo más común es que ustedes tengan malo el ejercicio en la parte de, oye, se comprime o se tracciona, la mitad de la respuesta es al revés, porque uno, es el problema de los dos, ¿cierto? Como de la dialéctica, lo que decía al principio de Aristóteles, como que uno, si tiene dos, es muy fácil confundirse. Podrían ser tres, pero no, son dos, ya. Es inherente a la humanidad, ya. Voy a borrar, no, voy a dejar ahí el mono. Ya. Volvamos al nodo P, de nuevo. Dice, claro, dibujamos las fuerzas saliendo según el método que nos dimos. Y esta es la fuerza BD. Entonces, claro, es bueno el nodo B porque como tiene dos barras, yo sé que lo voy a poder solucionar. De hecho, equilibrio de fuerza horizontal igual a cero en el nodo y me da inmediatamente que FBA es cero. Entonces, en virtud del tiempo, pasémonos al nodo, ya bueno, dale, fuerzas verticales, me voy a pasar al tiro al nodo A porque ya tengo una información valiosa, ¿cierto? Que es que la barra BA es cero. Eh, fuerzas verticales igual a cero, entonces me da que FBB, fíjense,
FBD es menos 2F. Entonces aquí nos dio que se está comprimiendo con presión. ¿Cierto? La barra PD se está comprimiendo, lo que no deja de ser lógico, ya que esto se está volcando sobre, y que esta reacción en B es 2F hacia arriba, ¿cierto? Entonces, nuestra fuerza horizontal F en E está comprimiendo a la barra PD. Ok, vamos al nodo A. Creo que lo vamos a poder resolver, evidentemente, porque ya sabemos que la fuerza en la barra AB es 0. Entonces no la vamos a dibujar, ¿eh? No se confundan acá, ojo, atención, la vamos a dibujar fantasma. Ya, tenemos la reacción 2F hacia abajo y tenemos la barra AC, ¿cierto? Y tenemos la diagonal AD. Evidentemente que este ángulo sabemos que es 45 y sabemos que esta fuerza es 0, ¿cierto? La habríamos dibujado para afuera, pero sabemos que es 0. F a B es igual a 0, ¿sí? Insisto. Y bueno, ya sé que tengo dos fuerzas, así que eventualmente voy a poder calcular esta cuestión. Tengo que suma de fuerzas horizontales, F a B. No me importa, en verdad, ¿cierto? Vamos a ahorrar tiempo. Voy a ir calculando las que me importan, ¿no? Porque yo quiero llegar a C, ¿cierto? Quiero llegar a C. Está complicado llegar a C, pero bueno, vamos a tener que hacer una combinación de nodos para poder llegar. Sí, FAC va a ser igual a 2F, ¿cierto? Porque si yo... Ah, no. Uf, casi me equivoco. FAC, estoy haciendo equilibrio de fuerzas verticales, igual a 0. FAC más, acá está FAD, entonces tengo que calcular igual FAD, no me ahorré nada. Coseno de, pongámosle seno de 40, no, como está pintado es coseno, ¿cierto? Pero da lo mismo porque es 45, coseno de 45 es igual a 2F, ¿cierto? Se fijan, equilibrio vertical. No saco nada porque tengo incógnita. Ahora, sumatoria de fuerza en X igual a 0. Y este me va a regalar que, claro, FAB era 0, ¿no es cierto? Coseno de, bueno, pongámosle seno para no confundirnos, es igual a 0, ¿cierto? Entonces, FAB es igual a 0, no hay nada, ¿cierto? Y si reemplazo acá 0, obtengo que FAC es igual a 2F, que se está traccionando, ¿cierto? Lo que nos da positivo, se tracciona. Lo que también es lógico porque como se está levantando, obvio que se va a traccionar, porque fíjense, se levanta, pero no puede escapar la barra del apoyo fijo, que es fijo, ¿cierto? Entonces se va a estirar. ¿Se fijan? Vamos revisando las implicancias geométricas también, ¿cierto? Junto con el desarrollo. Entonces esta cuestión se tracciona. Tracción. Vamos bien, ¿cierto? Ahora vamos al nodo, ahora les propongo ir al nodo E. Para obtener la fuerza CE, ¿cierto? Entonces nodo E. Este color horrendo. Ahí sí, nodo E. Nodo E. Sigamos con esta cosa del rojo. Nodo E tiene la fuerza aplicada F, ¿cierto? Es un nodo famoso. Porque al que le aplicamos lateralmente F. Y tiene la fuerza F. No olviden la fuerza saliendo del nodo siempre. F. Fuerza EF y hacia abajo la fuerza EC. Que nos importa particularmente porque por ahí vamos a llegar a C, ¿cierto? Y bueno, claramente si yo hago equilibrio de fuerza vertical igual a 0, voy a obtener lo que les decía al principio, ¿cierto? Que el alumno genial me va a decir, oiga, profe, saque el nodo E, y vamos a tener que llegar a sacarlo también. Entonces, obtenemos que la fuerza en la barra EC es igual a 0. Y esto es importante, ¿cierto? O capital.
Porque ahora finalmente vamos al nodo C, después de toda esta divagación. Nodo C, que es el nodo que nos importaba, ¿cierto? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos que la fuerza S es 0, voy a dibujar las fantasmas, ¿cierto? Porque modo ayudantía. FS es igual 0. Después FAC es igual 2F, ¿cierto? Ya la tenemos, era de tracción, por eso sale del nodo. Y tengo las dos incógnitas que, bueno, voy a dibujarla en rojo mejor la S, porque ya la conocemos, ¿cierto? Desde el nodo, viene desde el nodo AC, viene de acá. Y esa fuerza es 2F, tracción, ¿cierto? F, pongámosle SA, porque siempre yo le cambio el sentido, pero es un jugueteo, ¿cierto? Ya. Y tengo la fuerza de la diagonal CF y de la barra CD. ¿Y qué nos preguntaron? Ah, CF, sí. Vamos a llegar por fin a la barra CF. Este es 45. Entonces, suma suma de fuerzas verticales, ¿cierto? Me conviene. Entonces, si yo digo suma de fuerzas verticales igual a 0, voy a obtener, por fin, la fuerza en la diagonal CF, ¿cierto? Porque me va a decir que FCF por el digámosle el coseno, así como dibujé el 45 coseno de 45, tiene que ser igual a 2F, ¿cierto? Claro, proyecté FCF por el coseno y me da que es 2F. Entonces, resulta que FCF, que es la fuerza en la diagonal CF, va a ser igual a 1 partido por el coseno de 45 y por 2F, ¿cierto? Entonces esta cuestión, si yo la desarrollo, me da que es 1 dividido raíz de 2 partido por 2, ¿cierto? Por 2F, y resulta que esto es raíz de 2, ¿cierto? Esta cuestión. Así que me va a dar que FCF es igual a 2 veces la raíz de 2F. ¡Qué maravilla! Es decir, se tracciona. ¿Qué significa que se tracciona? Se está estirando, ¿cierto? Así. ¿Se fijan? Se estiró. Ahí, en esa... Ahí está el delta. Entonces, claro que yo les podría preguntar, oye, ¿cuánto se estiró? Si es que les doy el material y la... Acuérdense que la deformación es F por el largo y partido por módulo de elasticidad y el área de la sección, ¿cierto? Qué sé yo, esto depende del material. El módulo de elasticidad puede ser, qué sé yo, acero, el material que quieran. El largo original, en este caso era A por raíz de 2, ¿cierto? Y el área es una sección cualquiera que ustedes puedan elegir, entonces ustedes así pueden obtener la deformación axial. Pero noticia útil, en la prueba no les pregunto qué deformación es. Pero podrían saberlo, ¿cierto? Ya, ahí está la respuesta, se tracciona. Bien, creo que los convoco a un recreo de 10 minutos mientras les subo la prueba a la plataforma y nos reencontramos entonces en 15 minutos para que leamos el enunciado y respondamos todas las preguntas y ustedes desarrollen su prueba exitosamente. ¿Les parece? Entonces voy a dejar de compartir esta cuestión. Ah, no, juntémonos en 20 minutos mejor, porque se tiene que guardar aparte esta cuestión y si no queda la tendalada. Así ustedes pueden consultar el video instantáneamente, ¿no? Dice detener la grabación.